Muchas mujeres no se sienten cómodas, se sienten avergonzadas, se sienten en inferioridad de condiciones al reclamar la cuota de alimentos al progenitor, al papá de sus hijos. La cuota de alimentos de un menor es lo más importante en Colombia y en el mundo. Sí o sí, yo tengo como madre la obligación de hacer valer los derechos de mi bebé. Los niños sí reclaman. Llega un momento en que sí, ¿quién es mi papá? ¿Dónde está mi papá? Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso. Recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestro Todo Pasa, este podcast de historias reales, conversaciones honestas y un camino para avanzar. Queremos decirles, antes de arrancar, que estamos muy contentas, muy felices por todo lo que pasó con nuestro primer capítulo. De verdad que muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Tuvimos muchísima acogida. Gracias por los comentarios que nos dejaron, por las opiniones y por ese apoyo que nos están mostrando. De verdad que es para nosotros muy importante pues poder seguir con este proyecto y con este espacio en el que queremos justamente conversar sobre esas historias, esas batallas que seguramente muchos estamos librando, pero de las que pocos se atreven a hablar. Ya les voy a presentar a nuestra invitada, una abogada muy importante en nuestro país, porque hoy tenemos un tema de derecho de familia, un tema también bien interesante, pero antes quiero saludar a mi hermana R, otra vez bienvenida a nuestro Todo Pasa. Y bueno, ¿cómo le pareció nuestro primer capítulo? ¿Cómo lo vio? Hola Pau, muy feliz por el impacto que logramos, por todos los mensajes positivos que hemos recibido, por todos los testimonios de las personas que también quieren empezar de cero como nosotros, como lo estamos haciendo nosotras en Todo Pasa. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo para aquellas personas que, especialmente las mujeres, están pasando por lo mismo. Sí, vamos a hablar sobre los padres ausentes y la lucha por la cuota alimentaria. Es una realidad que afecta a muchas mujeres en todo el mundo. La ausencia del padre no solamente física, sino económica y emocional. Este es un espacio de desahogo, de apoyo y de posibles soluciones, porque hablar también sana. Eso es muy importante, R. Así es, esto no es una denuncia, esto es para que nos desahoguemos y para que entendamos, tratemos de entender cuál es ese camino que hay cuando estamos viendo una situación de estas. Bueno, ya les voy a presentar a nuestra invitada, sé que todos ustedes la quieren conocer, pero recuerden que antes de hablar sobre nuestro tema del día en este programa, donde también somos un espacio inspiracional y motivacional, les queremos compartir la frase del día, porque seguramente muchos de ustedes están esperando las palabras adecuadas en el momento adecuado, y esta frase, por alguna situación que nos esté atormentando o que nos esté resonando en la cabeza, les puede servir, les puede caer como anillo al dedo. Así que hoy les vamos a presentar nuestro mensaje del día, nuestra frase del día, que es la siguiente: si algo es para ti, ni el tiempo ni la distancia te lo quitará. Gracias, R, por esa frase tan especial. Recuerden ustedes que estamos en todas nuestras plataformas, en todas las plataformas de audio, de video. También nos pueden seguir en las redes sociales. Aquí les vamos a dejar nuestras redes sociales. Ahí les vamos a estar compartiendo también mucho contenido de este Todo Pasa. Y ahora sí, entremos en materia. Maritza Vergara es abogada, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Javeriana. Está con nosotros hoy en Todo Pasa para hablar de los padres ausentes y de la lucha por la cuota alimentaria. Maritza, muchas gracias por estar con nosotros. No. Gracias a ustedes, a ti, Paola, y a ti, Carolina, por este espacio. Las felicito enormemente porque sí, hay espacios que se necesitan y que hablar sana, totalmente cierto.
y consultar a tiempo, totalmente cierto. Muchas gracias y les deseo todos los éxitos posibles en este proyecto. Gracias a ti, Maritza, por estar con nosotros hoy aquí. Y bueno, recordemos también que nuestras historias, nuestros temas se basan en unas cartas que recibimos de situaciones que alguien está viviendo, que algunos están viviendo y nos las quieren contar a través de esas historias anónimas que nos llegan aquí a Todo Pasa. Así que, ¿qué le parece, R, si leemos nuestra carta de hoy? Claro que sí. Nuestra historia de hoy dice así. Nunca imaginé que la persona con la que decidí compartir un pedazo de mi vida se desentendiera de algo tan grande como traer un hijo al mundo. Nuestra relación fue difícil desde el comienzo y sin embargo cuando supe que estaba embarazada pensé que todo podía cambiar. Me equivoqué. Desde el primer momento, él se lavó las manos, ni durante el embarazo ni cuando supo el momento en que nació el bebé mostró interés por darme apoyo emocional, físico o económico. Lo más duro no fue solo verlo desaparecer, sino saber que mientras yo estuve en riesgo por tener un embarazo complejo y hasta tuve que ausentarme del trabajo y no recibir sueldo, a él no le importó. Mientras yo hacía cuentas para que alcanzara la plata, él estaba tranquilo con un salario fijo, en un cargo público, con una vida cómoda y sin responsabilidades. No hablamos de alguien que no puede responder, hablamos de alguien que no quiere hacerlo y eso duele el doble. He intentado hablar, pedir y hasta conciliar. He intentado hacerlo en privado sin hacer escándalo, pero nada cambia. Me da miedo enfrentarme a la vía legal porque escucho historias de procesos largos, de juicios que desgastan, de preguntas que te hacen sentir culpable por pedir lo justo. Y si me juzgan, y si miran a mi hijo como un problema, y si esto le afecta. A veces no sé si sigo por orgullo, por cansancio o por la necesidad real de que haya justicia. Estoy confundida, quiero saber cuál es el siguiente paso. Lo denuncio, lo llamo otra vez. ¿Qué hago cuando el mismo sistema te hace sentir que pedir la cuota alimentaria es una carga moral? Es importante aclarar que como no tuve acompañamiento desde el principio, decidí no ponerle el apellido del padre al niño. Sin embargo, él tampoco ha tenido el interés de reconocer su paternidad. En fin, no pido limosnas, pido que se cumplan obligaciones. Creo que esto no es un favor, es un derecho. Maritza, ¿qué decir sobre esta problemática? ¿Qué es lo primero que debemos decirle a las personas que, como la mujer de la carta, están pasando por una situación similar? Esta mujer de la carta nos expone varios temas en una sola carta que son sumamente importantes y relevantes. Es cierto, muchas mujeres no se sienten cómodas, se sienten avergonzadas, se sienten en inferioridad de condiciones al reclamar la cuota de alimentos al progenitor, al papá de sus hijos. En este caso en particular, y ya miraremos otros casos, esta persona tiene varias herramientas importantes y tal vez no las conoce, o tal vez la estigmatización de que la justicia en Colombia no avanza, de que la justicia en Colombia tarda, no se tienen las suficientes herramientas y el conocimiento como tal, Pau y Carolina, que se necesita para salir de ese círculo. Entonces, las mujeres se quedan en la narrativa que nos está contando esta persona y se abstienen precisamente de actuar. ¿Qué pasa? La cuota de alimentos de un menor es lo más importante en Colombia y en el mundo. En el mundo. Si nosotros no velamos por los intereses de nuestros hijos y muchas veces porque tenemos miedo, porque tenemos vergüenza y porque escuchamos estos comentarios que son muy reiterativos además y que la justicia goza de esa fama, lamentablemente, entonces nos convertimos en heroínas y nos convertimos en las mujeres que no solamente tienen un empleo, tienen 2 empleos, 3 empleos, como me llegan a mí a la consulta a diario, porque tienen que hacer de mamá y de papá. Entonces, estas heroínas
se pasan la vida tratando de cubrir las responsabilidades que tiene y que tendría esa persona. Pero es, Marixa, precisamente porque, como decía la carta, de pronto prefieren eso a tener que enfrentarse a esos procesos tan largos, tan agotadores, y a que las revictimicen, porque las mujeres que empiezan este camino hacia la búsqueda de demandar o la búsqueda legal para que el padre responda, pues las mandan de un lado para otro, las ponen a pimponear y pues ahí es donde dicen, me prefiero no desgastarme. Hay una cosa muy importante y es que sí o sí yo tengo como madre la obligación de hacer valer los derechos de mi bebé, de mi niño, de mi adolescente. Tuve un caso hace muchísimos años de un padre que no vivía en Colombia y ella se tropezó con una barrera. Hace ya muchos años, este joven hoy tiene 25 años, la mamá lo sacó adelante. Se tropezó con esa barrera de que, y amenazas además de que si usted me sigue presionando por la cuota de alimentos y si usted no puede pagar la cuota de alimentos, entonces yo me encargo de su hijo. Obviamente esta señora en su momento lo vio terriblemente catastrófico, dijo, pues yo prefiero entonces ir sola con mi hijo porque tampoco se trata de que aparte de que estoy solicitando algo legal, algo legítimo, entonces yo pueda perder a mi hijo. Cada caso, Paola y Carolina, cada caso es un mundo diferente. Por eso en consulta, cada persona es como cuando ustedes y todos nosotros vamos al médico. Un médico puede tener un número de pacientes y puede ser un ortopedista especializado, pero cada caso que llega a la consulta de ese médico es un caso diferente. Nos vamos a remitir a esta madre entonces. Esta madre dice en su carta que él tiene un empleo fijo. Entonces ya hay Cargo público, además, ¿no? ya, y en un cargo público ya ahí hay dos garantías. Porque las mujeres de en otro estado socioeconómico se encuentran con personas que tienen un salario mínimo o muchos papás, peor aún, con tal de no cumplir con su obligación alimentaria, no están en la informalidad y se cambian de empleo todo el tiempo. Ahí yo, como Maritza Vergara, me pongo la mano en el corazón y digo, ¿qué hacemos por esta persona? ¿Qué hacemos? Y si hay cosas por hacer. Y sí hay cosas por hacer. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la carta, esta mami se tiene que quitar la pena, se tiene que quitar la vergüenza, la incomodidad y tiene que tener dos caminos. El derecho de familia involucra la emoción, involucra la parte sensible. Entonces, nosotros tenemos que tener dos caminos, el de la justicia, el de la ley y el de la parte terapéutica para sanar. Para sanar porque esta mami tiene un dolor muy grande en su corazón de que, ¿por qué tengo yo que llegar a esas instancias si es que él es el papá? Entonces nos vamos a la lucha interna de por qué yo tengo que hacer eso si es que yo concebí este hijo con un papá y con un papá de estas calidades. ¿Qué clase de padre le di a mi hijo? Entonces vienen esas luchas internas que tienen que ser sanadas y al lado de que tienen que ser sanadas, Pau, tenemos que actuar legalmente. Son dos caminos los que tenemos que seguir. Marixa, ¿y la madre puede exigir la cuota alimentaria aun si el padre no ha reconocido al niño? No, no. Tu pregunta es la pregunta más importante de este caso. En este caso, la madre, como no quería estar detrás de esta persona, como supo que esta persona definitivamente se comportó como se comportó y la quebró, la rompió, porque nos rompemos como mujeres, nos rompemos, esa es la palabra, no hay otra. Entonces, ella
le puso los apellidos de ella. Ahora, para hacer valer este derecho de la cuota alimentaria, tenemos que hacer un primer proceso. Eso se llama proceso de filiación. ¿Qué significa este proceso? Que tenemos que ir ante el juez de familia, no nos dé miedo, no nos dé nunca miedo. Los jueces están para eso, para proteger los derechos. Sí, tenemos muy pocos juzgados de familia, nuestra justicia, como la de un país como el nuestro, en su desarrollo, no es como quisiéramos, pero los jueces hacen humanamente lo posible por sacar cada caso adelante. En este caso, primero un proceso de filiación. ¿Qué quiere decir esto? Se le dice, señor juez, mi hijo es el hijo de fulano de tal. Tenga usted la bondad de investigar esa paternidad y pedir la prueba de ADN a este señor que es el papá. ¿Ok? Primero, una vez tengamos ese resultado, que seguramente va a ser 99.99, con esa certeza, y una vez el juez diga y determine que sí es el padre, que sí es esta persona, el papá, se cambia al registro civil y se ponen los apellidos que debieron ser desde el principio. El apellido del padre y el apellido de la madre. Una vez el niño o la niña tenga el apellido, ahí ya podemos inmediatamente interceder para que se cumpla con una cuota de alimentos y con todas sus responsabilidades además. ¿Y cuál es ese proceso? Es un proceso que se lleva ante la máxima autoridad, que es el juzgado de familia. Ahí ya tenemos otros escenarios. Aquí la mami nos habla de que ella concilió en privado, de que ella trató. No sirve. No se desgasten, mamis. No se desgasten con eso. Cuando ya uno nota, desde que está embarazado, que la cosa ya va a ser complicada, uno tiene que ya saberlo y saber que estas cosas no nos van a servir para hacer efectiva el cumplimiento de la ley. Entonces, Pero Maritza, perdón, te interrumpo ahí porque es que antes de que sigas contando el proceso, es un dilema entonces en el que se enfrenta la mujer, porque sí, si no le pone el apellido, como en el caso de nuestra carta, pues no va a poder hacer el reclamo de la cuota, pero si se lo pone, pues se va a tener que enfrentar a los problemas que eso conllevan. Y es que, por ejemplo, para cualquier cosa que tenga que ver con el niño, habrá que pedirle permiso a una persona que ni siquiera le interesa que el niño existe. Por ejemplo, salir del país o hacer otro tipo de trámites sí, que en el país siempre pues están engorroso y que va a así es. significar entonces un problema para toda la vida, para ella y para el niño. Pero Entonces, ahí, Paola, ¿cómo va a afrontar eso? así como existe el mecanismo para identificar que él es el papá, asimismo están todos los procesos a disposición de las madres, como son. Primero, que responda por una cuota de alimentos. Y esta persona, con mayor razón, necesita, es una persona que trabaja, es una persona que puede hacerlo. No podemos dejarlo por ahí, no podemos dejar a los papás por ahí, porque es que cuando nuestros niños crecen, no lo van a reclamar. Yo le estoy diciendo a mi hijo, le estoy mandando un mensaje de que no luches, no hagas, no nos aguantamos, no. En este caso en particular, hay ese proceso de filiación, luego viene la cuota de alimentos. Si hay una conciliación ante un ente, que es un centro de conciliación. Yo trabajo con varios centros de conciliación privados porque lamentablemente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las comisarías que están al servicio gratuito para todas las personas no dan abasto. No dan abasto. Hoy una mami pide una cita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y están dando citas a un año. A un año. Entonces yo trabajo con centros privados que no son tan costosos y que sirven porque en la conciliación hay un acta que tiene la misma validez de una sentencia de un juez.
Entonces yo primero agoto esa conciliación. Yo represento a la mamá o al papá, porque también hay madres muy pudientes o también hay madres que no siendo tan pudientes, nace el hijo y se lo ponen al papá, mire a ver usted qué hace. También tenemos esos casos, no solamente de los padres. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto ya pase, esta conciliación, si sale positiva, es ley para las partes. ¿Y ahí qué se trata en la conciliación? Ratificación de custodia. En el caso de la mami de la carta, la custodia sigue siendo de la mami. Patria potestad, ya entran los dos. Patria potestad es el derecho legal que tenemos papá y mamá sobre nuestro hijo, lo que tú estás diciendo, Paola. ¿Qué quiere decir? Que los menores, por ser menores, no tienen representación legal. ¿Y quién tiene la representación legal? Papá y mamá. Los dos. No se puede quitar esa patria potestad, salvo en tres casos, se puede quitar la patria potestad. Privación de la libertad, actos deshonrosos contra nuestros hijos y abandono total. Entonces, en el caso de la carta, por ejemplo, una vez yo tenga los apellidos del papá, yo puedo, si él sigue en abandono total a mi hijo, puedo pedir esa privación. Puedo pedirla para que la madre pueda seguir direccionando a su hijo y respondiendo por su hijo. Y mejor aún, escúchenme muy bien, la pérdida de la patria potestad no le quita la obligación de dar la cuota de alimentos. Entonces sí hay mecanismos, claro que hay mecanismos y claro que hay herramientas. Y más allá, en otra parte existe la inasistencia alimentaria, que es un delito penal. Entonces, ya cuando hemos hecho el proceso de la cuota de alimentos, ya cuando ha incumplido, digamos que este señor incumplió o cualquier otro incumplió, se va formando un ahorro para iniciar un proceso que se llama un ejecutivo por alimentos. De todo lo que no me ha pagado desde que yo hice esa conciliación o hice el proceso jurídico. Entonces, este es un dato supremamente importante. Cuando yo ya tenga esa conciliación y cuando tenga esa sentencia, si él no me comienza a pagar juiciosamente, yo tengo otra herramienta. ¿Y cuál es esa herramienta? Una demanda por reclamar esos dineros. Si es un funcionario público, no va a dejar llegarse hasta acá, nunca. No va a querer perder su empleo, no lo va a perder. Le va a costar mucho conseguir otro empleo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón le va a costar? Porque si no cumple la cuota alimentaria y lo llevo a un proceso ejecutivo, no sé si haya escuchado hablar del REDAM. REDAM es como el datacrédito, es la lista negra. Para los funcionarios. Para todas las personas. Entonces, una mamá que sacó, que no tuvo más sino 150,000 pesos porque el papá le dijo al juez, no tengo más. Y de verdad el juez mira, porque el juez no traga entero, el juez mira y sabe si declara renta, si no declara renta, si tiene un salario, de cuánto es su salario. El juez lo sabe y en la audiencia el juez lo sabe ya todo. Entonces el juez impone la cuota. Y entonces, en los estratos socioeconómicos que los papás definitivamente no dan la cuota, incumplen esa cuota, se van a esta lista, pero ellos, esas personas me dicen a mí en mi cara, yo no viajo fuera de Colombia, a mí que me importa. Yo no contrato con el Estado, a mí que me importa, pero a usted sí le importa su libertad. Su libertad, sí. Pero qué feo también esa actitud, porque de verdad es como lo que estamos hoy hablando, y es que no es que te estemos pidiendo un favor, es un derecho que tiene el niño, que además pues tú también participaste en que ese niño existiera y debería responder. Entonces, usted tiene más preguntas para Maritza. Sí, devolviéndonos un poco al tema del reconocimiento. ¿Hay alguna sanción si el padre quiere evadir ese proceso?
de reconocimiento del hijo? Es obligatorio que asista al proceso. Es obligatorio. Y de lo contrario se llama un desacato. Y eso también es delicado, muy delicado. O sea, el padre sí o sí tiene que hacerse la prueba. Y en el caso de la carta, porque que la carta tiene muchas aristas y es una carta supremamente que nos grafica mucho la situación, es que en este caso en particular, entonces, el papá debe responder, tiene que responder. Como mamá, tengo que pensar, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Yo, ¿cómo voy a privar a mi hijo si el señor, por ejemplo, tiene un contrato de 8 millones de pesos y el juez le puede imponer, si no tiene más hijos, el 50%, porque es hasta el 50%, ¿cierto? ¿Cómo voy a privar a mi hijo, por ejemplo, de ir a un buen colegio, a un mejor colegio? No, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que hacer lo que debo hacer. Y en el caso de la carta, ella tiene el proceso de filiación, el proceso de la cuota de alimentos, la lista negra en el REDAM, porque en el REDAM no puede ser funcionario público. No puede ser funcionario público y no puede contratar con el Estado. Y no puede salir del país, del aeropuerto El Dorado. No puede salir. Entonces, esta persona, por lo que yo intuyo en la carta, es una persona con un estatus económico bueno, que puede perfectamente dar los alimentos. Y esta persona, lo que quiero ser muy clara y muy tajante, esta persona necesita una acción judicial. Necesita, porque hoy puede ser un solo hijo el que tiene, mañana serán dos y así sucesivamente. No podemos dejar que estas personas, mamá o papá, evadan su responsabilidad. Los alimentos están por encima de todos los derechos de los menores. ¿Y puede la madre impedir las visitas al niño si falta con la cuota alimentaria? Si el niño está reconocido por el papá y el papá falta con la cuota alimentaria, el niño tiene derechos, vamos a hablar de los derechos del niño, ¿no? El niño tiene derecho a su mamá y tiene derecho a su papá. Ese es un derecho inalienable. Entonces quiere decir, como yo ya tengo todas estas otras herramientas para tener la cuota alimentaria, y en el caso de la carta ella las tiene todas, afortunadamente, todas. Entonces, si él no lo quiere visitar, eso ya no le corresponde al ámbito de la mami ni del niño. Si él lo quiere visitar y cumple con su cuota de alimentos, tendría derecho a esa regulación de visitas. Regulación de visitas, que va en el mismo proceso. Miren lo bueno que tiene nuestra legislación. En un solo proceso pedimos regulación de cuota de alimentos, regulación de visitas, permiso para salida del país y todo lo que concierne al menor. Y queda totalmente regulado. Y el incumplimiento de eso es un desacato. Entonces, el mensaje es muy claro y el mensaje es que nosotros nos dolemos como madres frente, por ejemplo, a un divorcio. Nos duele demasiado perder a nuestras parejas, obviamente, y perder a los papás de nuestros hijos. Y en el caso de la mami de la carta que no vivió o no convivió con él o no se casó con él, le rompe el corazón que esta persona, ella misma lo dice, con la que convivió, con la que tuvo una relación, sea indolente y no responda. Pero la mami no se puede quedar ahí. Yo la ayudo con muchísimo gusto. Maritza, pero yo quiero hablar sobre un tema que tú acabas de tocar y que me parece también importante decirlo, porque tú decías que todos los niños tienen un derecho a tener su papá y a su mamá. Y fuera de micrófonos que comentábamos este tema, pues hablábamos justamente de que a veces las mujeres nos creemos las dueñas de nuestros hijos y les negamos ese derecho que ellos tienen
de tener un padre. Estamos decidiendo tal vez en algunos casos por los niños. Entonces, en este caso de la carta que nos llegó, esta mamá dice, yo no quise darle el apellido a mi hijo. Ella decidió por el niño. Y si el niño en algún momento quiere saber quién es su papá, dónde está su papá, ahí entonces cambia la cosa, ¿no? Por supuesto que cambia, porque también tengo niños, niñas y adolescentes que consultan. Es impresionante cómo tienen acceso a las redes. Ellos llaman o porque son maltratados o porque qué pueden hacer. Y eso es, aparte de que es terriblemente enternecedor para mí, poderlos apoyar y poderlos ayudar es muy importante. Los niños sí reclaman. Llega un momento en que sí, ¿quién es mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Quién era mi papá? Las mamis lo hacen con esa intención de protegerlos como tal, de protegerlos, pero es importante que sepamos que sí el niño tiene derecho a conocer a su papá, a saber de su papá. Entonces, vuelvo y repito, tenemos varias herramientas, muchas herramientas. No, no teman. Mi llamado hoy es a que hagamos lo que tenemos que hacer. Hagamos lo que tenemos a la mano para hacer, porque en la medida de que nosotros de alguna manera consentimos que estos padres que pueden aportar, porque tienen cómo, y que repito, vuelven a tener hijos en las mismas circunstancias, estamos de verdad que consintiendo estas personas en una sociedad enferma precisamente por la falta de empatía, por esa falta de responsabilidad, pero nosotras tenemos que ser diferentes y tenemos que ir adelante en todos estos procesos. Hay madres, como tú bien lo dices, Paola, que también llegan a mi consulta, hombres buenísimos padres, padres que cambian pañales, padres que alimentan, padres que duermen también y dejan dormir a la mamá, padres que colaboran, padres que ayudan. Pues yo no tendría por qué estarlos resaltando, porque la verdad Claro, eso es su deber. estamos en igualdad de condiciones. Pero ¿cómo será nuestra sociedad de machista? Que yo escucho madres que dicen, no, pues él sí me ayuda. Por favor, nosotras nos estamos encargando precisamente, pero es que es muy difícil quitarnos eso. Es muy difícil. Las generaciones, la mía, por ejemplo, arrastra con ese machismo. La de ustedes, que ya tienen un abanico más grande, es diferente, hay otra percepción. Las personas jóvenes que se casan y ya les parece muy bueno ir a la cocina. Ya la cocina no es una fobia como en mis épocas, ¿sí? Que hasta las suegras decían, pero ¿cómo se le ocurre que mi hijo vaya a lavar platos? Un ejemplo. Y todavía uno escucha esos comentarios. Entonces no se debería resaltar. Pero sí hay mamás que se apropian de los hijos. Y esto es un delito y se llama instrumentalización de los hijos. Entonces, ¿cuándo se presentan estas cosas? Que son muy dramáticas. Se acabó el amor, se acabó la empatía en una pareja. Vuelvo y repito, nos duele muchísimo. Y esta otra persona se vuelve a emparejar más adelante con otra mujer. Estoy hablando del caso de los hombres. Y estas mamás no lo soportan, no lo permiten, actúan de una manera vengativa. eh, no quiero que veas a mi hijo, está en una cita médica, lo tengo en fútbol, lo meten en cuanta actividad haya, con tal de no dar espacio a que el papá lo visite. Y lo visite es que a partir más o menos de los 5 años podemos tener a nuestros hijos desde un viernes a las 6 de la tarde hasta un domingo a las 6 de la tarde o un festivo a las 6 de la tarde. Se les vuelve la vida de cuadritos de solo pensar que su papá se va a sentar con esta otra pareja. Entonces, ya no hay comunicación, la comunicación se rompe por completo y existe una guerra, y utilizamos a las comisarías de familias siempre, siempre, siempre las invadimos de denuncias de violencia intrafamiliar,
porque llegamos a situaciones de violencia intrafamiliar. Y estas son esas denuncias que tienen las comisarías que solventar todos los días. Esa ya es otra historia, ¿no? Cuando le quitan el derecho a un padre que sí quiere estar presente o simplemente por el hecho de esa venganza que tú mencionas, instrumentalizamos a los niños, a los hijos. O también hay Pues, otro tipo, y es, no solo tengo un hijo con una persona respetable, nadie se puede meter en la intimidad de otro, nadie. Pero luego tuve otro hijo con otra persona. Y luego tuve otro. Tuve un caso. 5 hijos con diferentes personas. Y se vuelven los papacheques. Los papacheques porque la señora le está reclamando a cada uno, los instiga, los persigue, llena el aparato judicial, a diferencia de esta mami que no quiere pues y que se quiere abstener. Hay otras que llegan a todas, a todas partes, a las comisarías, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los jueces de familia, a los centros de conciliación. Tutela va, tutela viene, con tal de recibir un ingreso que a la postre sería un 50%, pero ellas o nosotras las mamás sabemos que en un país como el nuestro también tenemos que participar en esa cuota de alimentos. claro. Y volviendo a nuestra carta, ¿cuál sería el primer paso que le recomiendas a esta mamá? Bueno, a esta mamá que ojalá entonces me consulte con todo mi gusto, podría ayudarle a ella y a todas las que se encuentren en esta situación. El primer paso es el proceso de filiación. El segundo paso es la conciliación, ya para llamar al papá a una conciliación. Y el tercer paso, si la conciliación resulta fallida, así se llama, fallida, es que la conciliación es un prerequisito que tiene nuestra ley para irnos al juez. O sea, sí o sí debemos ir a una conciliación. Y luego es el proceso con el juez. Y hay una cosa de la que quiero hablar también en este momento, aprovechando el espacio tan bonito que tenemos hoy en este programa. Y es el siguiente. Hay mecanismos cuando uno va a demandar. Y es lo que nosotros todos los días escuchamos de pronto decir medidas cautelares, pero si no somos abogados, no sabemos qué es eso. No sabemos. Entonces yo lo voy a explicar. Cuando uno inicia un proceso que dice que, que esos son engorrosos y son largos, un abogado tiene la posibilidad, si la persona, por ejemplo, en este caso ya está trabajando, yo pido el embargo del salario de esta persona, que es la manera preventiva como le decimos al juez, ayúdenos con los alimentos de mi hijo o de mi hija, y él hace un embargo porque él tiene un trabajo. Entonces, es una garantía. Las medidas cautelares son las garantías que tenemos para llevar a cabo el proceso en debida forma y con una sentencia favorable. Pero como no hay reconocimiento de paternidad, no se puede. Toca hasta que el proceso de filiación. Y ese proceso de filiación se demora mucho. Cada juzgado, y tengo que decirlo y debo decirlo, tiene alrededor de 2000 procesos. Los jueces de familia tienen una carga laboral muy grande, los penalistas también y los civilistas también. Em, pero los procesos cuando hay niños de por medio suelen ser más ágiles. Y estos procesos son más ágiles porque precisamente el niño está sin el apellido del papá, que sí es el papá. Entonces es un derecho que tiene y en este caso la celeridad es más grande. Claro que sí. Pero entonces, Marixa, el, en Colombia sí hay formas de proteger a estas mujeres que están pasando por eso, Sí. a pesar de esa situación de que la justicia, por ejemplo, esté colapsada con tantos casos en temas de Sí, derecho de familia. sí.
sí hay, digamos, como una Sí hay prioridad para esperanza, estas mujeres que tienen sí, estos casos. sí, y haciendo alusión a este podcast que se llama Todo pasa, mi invitación es a eso. Sí se puede, sí hay esperanza, sí es tangible, sí es una realidad, sí existe la justicia en Colombia. Y sí debemos proteger a nuestros niños por encima de todo, absolutamente de todo. Por encima de un mal padre, por ejemplo, o por encima de una mala madre, es decir, de unas personas irresponsables. Sí se puede, sí hay esperanza. Hay una cosa que tú decías ya antes de ir finalizando esta conversación, Maritza, y de antemano, muchas gracias porque muy interesante todo lo que nos estás contando, y es que también se puede hacer el cobro o se puede pedir esta cuota alimentaria de forma retroactiva. Eso creo que le queda sonando a muchas mujeres porque no saben que lo que ya gastaron de ahí para atrás desde que su niño nació, incluso desde el embarazo, porque en el embarazo también hay gastos, mm, lo pueden recuperar de alguna forma. No, este es un punto supremamente álgido. Mamás, no esperen, no esperen, como tú dices, Paola, desde el embarazo, porque no es retroactivo, es desde que interponemos la demanda. Lo que sí es retroactivo es que una vez el juez sentencia la demanda, la cuota de alimentos, a partir de ese momento o en conciliación o por sentencia de juez, ahí sí empieza a marcar el taxímetro. Ahí sí. Y tengo casos, obviamente, de incumplimiento de 3 años, 4 años, 5 años en que la mami le da también espacio, tiempo, por favor págueme y la cuota es de 600 y el papá te puede dar 100, te puede dar 200, te puede dar... Esos pedazos más los intereses, ahí están causados. Entonces, de verdad que la invitación es, pues hagamos lo que tenemos que hacer. Sí. Pero ahorita decías, por ejemplo, que sí es posible y que los procesos salen adelante. Te preguntaba, R, que si se demoraba mucho. Danos un promedio de cuánto se puede demorar. Estamos en tiempos de 6 a 8 meses en un proceso de filiación. 6, 8 meses, más o menos. Es un tiempo acorde, es un tiempo idóneo y por eso repito, entre más rápido los hagamos, más rápido vamos a lograr resultados. Pero a esta mami la invito de verdad como mujer, primero que todo, como madre y como abogada, a que haga uso de sus derechos. Bueno, pues Maritza, muchísimas gracias, doctora Maritza Vergara, abogada especializada en Derecho de Familia de la Universidad Javeriana. Gracias por haber estado con nosotros aquí, por acompañarnos en este Todo Pasa. Muy interesante y muy chévere poder entender todos estos procesos, las rutas de acción para las mujeres que están pasando por una situación similar. Y, bueno, Maritza, ¿a dónde hay información? Claro. Que para uno profundizar, si necesita saber más sobre esto, ¿en dónde puede uno encontrar información? Claro. Bueno, con todo gusto, mi página web es Vergara Abogados Estudio Legal. Ahí me pueden encontrar. Mi número, yo estoy a la mano 24/7, igual que un médico. Pueden consultarme las veces que quieran. Es 301-343-1675. Y aquí estoy, pues, con los brazos abiertos a recibirlos a todos en estos temas tan importantes. Y de forma oficial, de pronto de gobierno, ¿hay alguna página, alguna herramienta, alguna? Sí, podemos dirigirnos a la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Miramos la ley 1098, que es la de niños, niñas y adolescentes. Ahí nos ilustran muchísimo sobre todos estos temas. Sí, bueno, pues muchas gracias. ¿Le quedó claro, Erlen? Sí, muchas gracias, Maritza, por esta información tan valiosa. Gracias a quienes nos están escuchando. Si están pasando por una situación así, no están solas. No. Hay instituciones, hay personas que están dispuestas a orientarlas y ayudarlas con estas
situación. Bueno, también hay una cosa importante que se nos quedó en el tintero, y es que la mayoría de personas de ciertos estados socioeconómicos no acuden tampoco a los abogados por los costos de los honorarios. Entonces, en un proceso de alimentos que yo estoy necesitando la cuota urgentemente y me van a cobrar... Sí, ahora, ¿cómo voy a pagar un abogado? No tengo ni para darle de comer al Es señor. importantísimo saber que sí existen posibilidades. En mi caso como tal, siempre miro el caso, siempre miro la persona, siempre me tomo el trabajo de mirar cómo está, cómo se puede solucionar. No le doy una tarifa plena y no le digo esto para que la persona, tras del problema que tiene, entonces tenga que ir a conseguir recursos que no tiene. Entonces hay maneras de hacerlo, y esa soy yo, Maritza Vergara Figuereo. Con todo mi gusto pueden acudir a mí. Muchas gracias. Importante también, como decía R, que sepan las personas que les está pasando esto, que no están solas y que hay instituciones, herramientas y formas de buscar ayuda. Gracias a todos ustedes por nuevamente conectarse con nosotros aquí en Todo Pasa. Recordarles que si ustedes nos quieren compartir su historia, recuerden que siempre vamos a leer un caso con una carta anónima. Tranquilos que no vamos a revelar el nombre de nadie. Nos pueden escribir al siguiente correo: tuhistoriaentodopasa@gmail.com. También recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y además este episodio lo pueden encontrar, si se lo perdieron, en todas las plataformas de audio, también de video, YouTube, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y demás. Los invitamos entonces para que nos volvamos a encontrar el próximo miércoles. R, muchas gracias. Chao, chao. Que estés muy bien. Gracias a las dos. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido.